Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Lo llamaban el ciclo de paz. 10.000 años de expansión regulada, cumplimiento diplomático y una galaxia gobernada por el Consejo. Funcionaba para todos, excepto para la Tierra. Nos acogieron como a un perro callejero, compadecidos, tolerados, ignorados. Nos dieron reglas. Las seguimos, en su mayor parte. Nos dieron fronteras. Las forzamos y luego fingimos retroceder. Pero nunca olvidamos. Nunca perdonamos. Mi nombre es RHYS Colder, antiguo mecánico, ahora piloto de guerra. Mataron a mi padre durante los ajustes culturales. Se negó a entregar los planos de algo que había construido en las antiguas zonas militares de la Antártida. Una reliquia, lo llamaron. Una amenaza, lo etiquetaron. Vi cómo arrastraban su cuerpo fuera de nuestra unidad de habitación como si fuera basura, mientras mi madre gritaba hasta que se le quebró la voz. Lo llamaron justicia. Así que sí, construí lo mismo que él, solo que más grande y más malvado. Y no estaba solo. La Tierra no contraatacó con discursos o protestas. Nos movimos bajo tierra, literalmente. Bajo la corteza de los continentes, en los paisajes helados y los núcleos de ciudades abandonadas, construimos los gigantes de guerra. No eran elegantes. No eran gráciles, y no necesitaban serlo. Estas máquinas eran pesadillas talladas en metal. Avatares de furia de 120 metros de altura. Les pusimos los nombres de las ciudades que habíamos perdido. El mío se llamaba Sebastor, forjado bajo las ruinas de la vieja Sebastopol después de que el Consejo dejara caer accidentalmente un fragmento de luna allí. Esa era su forma de dar ejemplos. Pero olvidaron que tenemos buena memoria, especialmente cuando sangramos. Recuerdo la primera vez que subí a la cabina. Mi corazón no latió con fuerza. Se congeló, no de miedo, sino por la conciencia de que estaba a punto de convertirme en otra cosa, algo más que humano, algo que el Consejo no tenía idea de que existía. El día del lanzamiento llegó como un trueno. No pedimos permiso. No advertimos a nadie. Un momento, los cielos de la Tierra estaban en silencio. Al siguiente, fueron desgarrados por el rugido de los propulsores de iones y las ondas de choque sísmicas. Nuestros gigantes se alzaron como titanes, uno tras otro, rompiendo la corteza y las nubes. Los puestos de avanzada del Consejo empezaron a gritar por las comunicaciones. Actividad terrestre no identificada. Múltiples unidades mecanoides que exceden el nivel de amenaza delta. No responden a los protocolos IFF. Por el vacío, ¿qué está haciendo la Tierra? Lo que estábamos haciendo era terminar lo que ellos empezaron. El Sebastor se movía como una fuerza de la naturaleza. Cada paso aplastaba el terreno, dejando cicatrices de magma en el paisaje. Yo no estaba dentro de una máquina. Yo era la máquina. La tecnología de enlace neural, prohibida por el Consejo, pulsaba por mi columna como un rayo. Doloroso, sí, pero el poder tiene un precio. No atacamos primero las zonas militares. Eso habría sido piadoso. Atacamos las embajadas del Consejo, sus preciosos centros de paz, sus símbolos ruidosos, arrogantes y santurrones. Los arrasamos con cañones de plasma y disruptores sónicos. No importaba si tenían escudos. Los gigantes de guerra no llamaban a la puerta. Entraban. Al anochecer, la mitad de los sectores del Consejo en la Tierra eran escombros. Y entonces llegó el mensaje. Una voz temblorosa y entrecortada desde la plataforma de supervisión del Consejo que orbitaba Europa. Comando de la Tierra, expliquen esta agresión no autorizada de inmediato. Están violando la Ordenanza Galáctica 73X. Desármense y prepárense para una acción disciplinaria. Recuerdo lo que dije porque no estaba en el guión. Salió de cada promesa rota, cada cuerpo enterrado, cada insulto y sanción que nos dieron, como si fuéramos demasiado tontos para darnos cuenta. Esto no es una agresión. Es la revancha. Silencio. Luego empezaron los gritos. Ya no estábamos solo en la Tierra.
Los gigantes de guerra habían sido enviados años atrás, pieza por pieza, de contrabando a colonias mineras, cinturones de asteroides, ocultos en cargueros de recursos. Pilotos como yo, antiguos esclavos, mineros, científicos, exiliados. Todos nosotros esperamos la señal. Y acabábamos de darla. 30 gigantes de guerra se activaron en 13 sistemas. Uno incluso emergió del fondo oceánico de un mundo acuático del Consejo y destrozó un muelle orbital entero con sus propias manos. El Consejo no estaba preparado. Nunca creyeron que pudiéramos hacerlo. Pensaron que éramos demasiado emocionales, demasiado caóticos, demasiado humanos. Pero ahora la galaxia estaba aprendiendo. La Tierra no perdona. Y ten por seguro que no olvida. Los cielos sobre la Tierra se volvieron negros, no porque fuera de noche, sino porque la flota orbital del Consejo se preparaba para disciplinarnos. 1000 naves, la mayoría no tripuladas, algunas operadas por oficiales que pensaban que los humanos eran demasiado primitivos para suponer una amenaza real. Flotaban sobre nosotros como dioses con sus leyes, sus drones, su calma sintética. No tenían ni idea de lo que les esperaba. El Consejo pensaba que trataba con rebeldes. Pero esto no era una rebelión. Era la guerra. Los gigantes de guerra no se lanzaron al espacio en un único impulso unificado. Eso habría sido predecible. Los dispersamos, convirtiendo el propio planeta en una plataforma de disparo. Desde cavernas en las montañas y búnkeres en las profundidades marinas, se alzaron como demonios de metal poseídos por la venganza. Cuando el Sebastor estuvo listo para el lanzamiento, me senté dentro de la cápsula neural, cada nervio conectado a la máquina, y sentí que abandonaba mi cuerpo de una manera que ninguna droga podría replicar. Ya no era RHYS Colder. Era el Sebastor. 5 titanes más se lanzaron conmigo: Arkan, Keri, Daunt, Bulgar y Paleamer. Cada uno pilotado por alguien con sangre que vengar. El lanzamiento hizo añicos las placas tectónicas. Una flota del Consejo en órbita baja se apresuró a reaccionar, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Los propulsores del Sebastor atravesaron su línea como si fuera papel de aluminio. No solo vi la explosión. La sentí a través de huesos de acero, de sensores endurecidos por la guerra, a través de la adrenalina en mi pecho que se sincronizaba con el corazón artificial del Sebastor. El primer crucero que alcanzamos, el KZ-440, era una nave de escolta de embajada, no de combate. Así lo llamaban. Había sido utilizada para lanzar supresores atmosféricos sobre Manila 20 años atrás, matando a 200.000 personas en nombre de la prevención de la inestabilidad cultural. Así que no dudé. Clavé una cuchilla de plasma directamente en el núcleo de su motor y lancé los restos al vacío. En las comunicaciones, alguien susurró: «Santo vacío. Son reales. De verdad construyeron esas malditas cosas». Maldita sea que sí. De vuelta en la Tierra, los últimos restos de nuestro supuesto gobierno, aquellos que habían lamido las botas del Consejo durante décadas, intentaron rendirse en nombre de la especie, llamándose a sí mismos la Delegación Terrana Unificada. Cobardes en trajes que hablaban idiomas alienígenas con fluidez y ni siquiera podían sostener un arma correctamente. Transmitieron un mensaje desde uno de sus búnkeres. A todos los observadores del Consejo, se les informa. Los mecas renegados no representan los deseos del gobierno legítimo de la Tierra. Buscamos la paz, el cumplimiento y... Los interrumpí. Secuestramos los satélites de comunicación global y enviamos un nuevo mensaje. Sin subtítulos, sin política, solo yo. El rostro a media luz dentro de la cabina. Sangre goteando de mi nariz. Ojos cableados con retroalimentación neural. Mandíbula apretada. No hay delegación. No hay rendición. Este es el ajuste de cuentas de la Tierra. Transmitimos eso en todas las frecuencias del Consejo. Y así, de repente, la galaxia supo que la Tierra ya no pedía permiso. Estábamos emitiendo una advertencia. Para el segundo día, 9 colonias habían caído ante nosotros. No por el número, ni siquiera por la fuerza bruta. Cayeron por miedo. Verás, la mayoría de las especies alienígenas del Consejo habían evolucionado hacia la paz,
esterilizadas por siglos de diplomacia y saneamiento cultural. Sus soldados seguían protocolos. Sus tácticas eran predecibles. No habían librado una guerra real en generaciones. Pero nosotros nunca nos detuvimos. Incluso mientras fingíamos cumplir, los humanos probaban armas en los cinturones de asteroides. Nuestros laboratorios de IA habían estado ejecutando simulaciones de guerra en la sombra durante décadas. Habíamos estado extrayendo neutronio de lunas colapsadas mucho antes de que el Consejo dijera que era inseguro. Construimos nuestros titanes con ese metal. Indestructible, ligero como el carbono. Sus armas rebotaban en nosotros como bolas de papel en un tanque. En órbita, Vulgar atrapó un escuadrón de cazas en un arnés gravitacional y los aplastó hasta formar una bola de escombros fundidos. Arclón rompió el casco de un acorazado con su ariete montado en la cabeza, algo que el Consejo había prohibido hacía mucho por considerarlo inhumano. Pero ya no jugábamos según sus reglas. Daunt descendió a órbita baja sobre Kepler 92c y vaporizó todo su complejo de gobierno en la superficie. Sin víctimas civiles, no porque fuéramos misericordiosos, sino porque ya no quedaban civiles. El Consejo había convertido esa colonia en una fábrica de drones 20 años atrás y utilizó a la población como sujetos de prueba biológicos. Lo sabíamos. Nunca lo olvidamos. Empecé a tener visiones en el enlace neural. Eso es lo que nadie menciona. Pilotar un gigante de guerra no es solo mecánica. Cuanto más tiempo estás conectado, más se fusiona tu mente con la máquina. Empiezas a recordar cosas que no son tuyas. O tal vez si lo son, memorias ancestrales. Rabia transmitida de padres a hijos. Vi las manos de mi padre soldando el núcleo del Sebastor en los viejos refugios de hielo. Lo vi tosiendo sangre sobre un paño y diciéndome que nunca confiara en los alienígenas que sonreían demasiado. Vi los ojos de mi madre el día que se lo llevaron. Y vi lo que el Consejo había planeado si no hubiéramos construido los gigantes. Iban a esterilizar la Tierra silenciosamente, a través de las raciones de comida, a través de alteraciones en el aire. Ya lo habían probado primero en las regiones africanas. Dijeron que fue un fallo en el control climático. No solo contraatacamos. Evitamos la extinción. Para el cuarto día, el Consejo convocó un conclave de emergencia. 12 altos señores de la Orden Galáctica se reunieron en la órbita neutral de Tarsus 4. Debatieron si invocar el artículo 999, el protocolo de extinción. Planeaban aniquilar la Tierra por completo. Pero alguien, una solitaria observadora del Consejo estacionada en Titán, hizo una transmisión que lo cambió todo. Su nombre era Inari Toleni, en parte Selvak, de pura sangre del Consejo. Pero tenía agallas. Había vivido entre nosotros durante años, nos había observado. Sabía que no éramos animales. Los subestimaron, dijo en el pleno del Consejo. Los trataron como carga, como simios testarudos que no evolucionarían. Les dieron la tecnología justa para ser útiles, el espacio justo para respirar. Pero olvidaron lo único que separa a los humanos del resto de nosotros. Hizo una pausa. Miró a cada uno de esos bastardos arrogantes a los ojos. No aceptan las jaulas. Construyen su propia salida. Su discurso no la salvó. La ejecutaron por sedición. Pero se difundió. El mensaje se volvió viral por todos los sistemas. Porque la verdad tiene peso. Y la verdad era simple. Los gigantes de guerra no eran una rebelión. Eran una advertencia. Eran la prueba de que los humanos no serían controlados. No éramos otra especie dócil que archivar bajo planeta en desarrollo. Éramos lobos fingiendo ser ovejas. Y ahora mostrábamos los dientes. Día 5. El Consejo envió su primer contraataque real. Decimadores clase Legión. Cada uno del tamaño de una ciudad, cubierto de una armadura de cristal que desviaba el plasma. Armados con disruptores de masa, el tipo de máquinas usadas para arrasar planetas enteros en una sola pasada orbital. Nos habíamos preparado para esto. El Sebastor no era solo un titán. Era un reactor con piernas. Dentro de su pecho había un núcleo de antimateria bloqueado en flujo cuántico. Inestable, sí, pero cuando se dirigía, un arma solar. Atraje a 2 de las naves Legión a la sombra de la Tierra,
fingiendo estar dañado, en retirada. Me siguieron, arrogantes como el demonio. Entonces activé el núcleo. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El estallido no fue una explosión limpia. Fue una implosión gravitacional. El espacio se curvó. El tiempo tartamudeó. Las dos naves Legión se plegaron sobre sí mismas como papel en un agujero negro. Perdí el conocimiento por la retroalimentación neural. Cuando desperté, flotaba sobre la Tierra. El Sebastor estaba dañado, le faltaba un brazo, el núcleo desconectado. Pero estaba vivo, a duras penas. Y no estaba solo. 3 nuevos gigantes de guerra me rodeaban. Recién construidos, voluntarios, gente que nunca había conocido, que había dado un paso al frente, se había metido en las máquinas de pesadilla y se había unido a la guerra. En ese momento lo supe. No se trataba de mí. No se trataba de mi padre. Ni siquiera se trataba ya de la Tierra. Se trataba de todos nosotros. Todos los que el Consejo había aplastado, matado de hambre, silenciado y vendido. La humanidad solo fue la primera ficha de dominó en levantarse. La siguiente ya estaba cayendo. Llegó una transmisión, no desde la Tierra, sino desde una colonia a años luz de distancia. Una especie que apenas conocíamos. Hemos visto las máquinas de la Tierra. Hemos construido las nuestras. La resistencia comienza ahora. Un sistema tras otro se nos unió. Y el Consejo Galáctico, no solo no estaba preparado, estaba condenado. Para el 6º día, la Tierra ya no era un planeta renegado. Éramos el epicentro de un motín galáctico. Empezó como susurros. Rebeldes en las colonias exteriores, trabajadores en plataformas de extracción de gas, poblaciones genéticamente suprimidas en zonas controladas por el Consejo. No eran humanos. No todos. Pero habían visto lo que habíamos hecho. Vieron cómo destrozábamos la flota orbital del Consejo con máquinas que juraban que nunca podrían existir. Vieron cómo nuestros gigantes de guerra silenciaban satélites armados como si espantaran moscas. Y se dieron cuenta de algo. Si la Tierra podía defenderse, ellos también. No les pedimos que se unieran. No enviamos diplomáticos ni promesas. Esta guerra no funcionaba así. Lo que ofrecimos fue inspiración a través de la destrucción, una demostración de lo que significaba romper las cadenas sin pedir permiso. Siguieron el fuego. Para cuando volví a poner en línea al Sebastor, ya había disturbios en Besa Prime, un mundo de trabajo conocido por sus minas de silicio. El Consejo había alterado genéticamente a la especie nativa para que fuera muda y sumisa, biológicamente programada para obedecer órdenes. Pero algo cambió. Alguien había hackeado los sistemas de contención. Y la imagen que vi en la transmisión hackeada fue un enorme símbolo rojo pintado con plasma en la cúpula minera. El contorno de la calavera de un gigante de guerra. Ya no era solo la lucha de la Tierra. Nos habíamos convertido en un símbolo. Aún así, los símbolos no significan nada si no están respaldados por la fuerza. El Sebastor estaba roto, su brazo derecho arrancado, las reservas de energía agotadas por el pulso de antimateria que había disparado. Si no actuaba rápido, se convertiría en un monumento a una rebelión fallida en lugar de ser su punta de lanza. Fue entonces cuando recibí una llamada de alguien de quien nunca esperé saber nada. Una voz áspera rompió la estática. ¿Aún respiras, Ree? Pensé que ya serías vapor. Parpadeé. Tenía los ojos inyectados en sangre. La retroalimentación neural hacía que mi visión pulsara como una luz estroboscópica. Pero conocía esa voz. El comandante Arlon Bex. Había entrenado a mi padre. Luchó en las disputas marcianas antes de que el Consejo impusiera los acuerdos de desarme. Decían que había muerto hacía 10 años. Un fallo en la esclusa de aire durante una misión de suministro. Resulta que esa fue solo la historia que nos contaron. ¿Dónde demonios has estado? Gruñí, todavía mareado. Preparándome, observando, esperando a que alguien lo suficientemente tonto encendiera la mecha. No me has decepcionado. Su nave salió del camuflaje a 2 clics de mi posición. No era tecnología del Consejo. De fabricación terrestre, fea como el pecado y el doble de malvada. El Aarón. Me atrajo con un ancla magnética y arrastró al Sebastor a su bahía de atraque.
El interior era oscuro, abarrotado de tecnología antigua, interruptores analógicos, copias de seguridad rotativas, equipo del Consejo desmantelado y modificado para servir a propósitos humanos. Me encantó. Se sentía como en casa. Mientras salía tambaleándome de la cabina, los vi. Otros pilotos. No soldados, no voluntarios. Veteranos, exiliados, bichos raros, supervivientes. Cada rostro tenía la misma mirada atormentada, gente que había sido traicionada por la galaxia y abandonada para pudrirse. Y ahora estaban de vuelta, acorazados y listos para cambiar las tornas. Arlon me guió por la pasarela, el sonido de sus botas metálico. ¿Crees que tú empezaste esta guerra? Re? Chico, tú solo eres la mecha. La bomba se construyó mucho antes de que nacieras. No discutí. Me senté mientras el equipo técnico recargaba el núcleo del Sebastor. Vi imágenes de los sistemas exteriores. Disturbios convirtiéndose en revueltas. Especies alienígenas levantando herramientas, armas e instrumentos contundentes. Algunos apenas sabían luchar, pero sabían odiar. Y el odio era todo lo que se necesitaba. El Consejo, mientras tanto, estaba desesperado. La mitad de sus fuerzas habían sido desviadas para mantener el orden en los sistemas centrales. La otra mitad, demasiado dispersa, intentaba detener a los gigantes de guerra de la Tierra. No sabían dónde atacaríamos después. Nos aseguramos de ello. Arlon nos informó a todos en la sala de guerra, un hangar oxidado lleno de proyectores antiguos y cajas de suministros robados. Expuso el plan. Creen que estamos aislados. Todavía creen que la Tierra actúa sola. Vamos a golpearlos tan fuerte que empezarán a cuestionar la realidad. Señaló una región en el mapa. El Cónclave Centauri. Criaderos del Consejo, laboratorios genéticos, centros de pensamiento. Un planeta dedicado por completo a producir activos intelectuales mejorados. Esclavos criados para la lógica, no para la resistencia. También era uno de los sistemas mejor defendidos del cuadrante, e íbamos a arrasarlo. Al día siguiente, me lancé con un nuevo brazo soldado al Sebastor. Una extremidad irregular y asimétrica, cubierta de armadura magnetizada y un cañón sin límites de seguridad. Cuando lo activé, sentí que los sistemas de la nave ronroneaban como una bestia que no había comido en meses. No fuimos solos. 7 gigantes de guerra se movieron en formación, cada uno liderado por un piloto con venganza en la sangre. Uno de ellos, un tipo llamado Nox, era un antiguo operador de drones mineros. Su titán, Hammerfall, tenía puños del tamaño de edificios de apartamentos. Solía cavar en las minas del Consejo 18 horas al día, me dijo. Me rompieron la espalda 2 veces. Dijeron que era un ratio de error aceptable. ¿Adivina qué? Este puño de aquí es mi corrección de errores. Sonrió con una boca llena de dientes de metal. Me cayó bien al instante. Salimos del hiperespacio justo fuera de la atmósfera Centauri. El espacio a su alrededor se iluminó con balizas de puntería y señales de socorro del Consejo. Mechas no identificados. Este es espacio aéreo restringido. Se abrirá fuego contra ustedes. No terminaron la frase. Los golpeamos primero. El Sebastor atravesó el perímetro exterior como si nada. Mi nuevo brazo disparó su primer pulso y destrozó una plataforma de defensa en 2. Nox se volvió loco, arrancando torretas gravitacionales de sus soportes con las propias manos de Hammerfall. La respuesta del Consejo fue rápida. Más rápida de lo que esperábamos. Enviaron a un defensor guardián, una de sus pocas unidades de combate reales, un mecha del tamaño de un rascacielos, pilotado por una conciencia sintética programada para una eficiencia perfecta. Aterrizó con fuerza. Armadura negra, sin rostro, solo un único ojo brillante. Cesen las hostilidades, entonó. Esta es su única advertencia. No respondí. El Sebastor se lanzó hacia adelante, con la cuchilla cargada, y la clavó directamente en el torso del guardián. Y fue entonces cuando descubrí algo que el Consejo había mantenido en secreto. El guardián sangraba. No aceite, no combustible, sino un espeso fluido rojo que se aferraba a la cuchilla del Sebastor. Eso no es una máquina, gruñó Nox.
Es un clon. Están usando biomecánica. La rabia hirvió dentro de mí. Nos habían estado condenando por usar violencia primitiva mientras ellos cultivaban armas vivientes en tanques. Terminé el trabajo. El Sebastor cortó hacia arriba, partió al guardián por la mitad y luego aplastó sus restos hasta convertirlos en pulpa. La explosión iluminó el cielo. Envié la transmisión por todas las frecuencias. Aquí la Tierra. Esto es lo que le hacemos a los monstruos. Los laboratorios Centauri fueron los siguientes. No los bombardeamos. Caminamos a través de ellos. Uno por uno, destrozamos torres, despegamos cúpulas, expusimos laboratorios donde los niños habían sido criados como ganado. Algunos gritaron. Otros solo miraban con ojos vacíos. El Consejo les había borrado la mente para hacerlos cooperativos. Liberamos a tantos como pudimos, y a los que no se podían salvar, nos aseguramos de que su sufrimiento terminara rápido. Fue sucio. Fue brutal. Fue real. Para cuando dejamos Centauri, ya no era un mundo de investigación. Eran cenizas. Y orbitando los restos había 7 gigantes de guerra recortados contra las llamas. No vitoreamos. No nos regodeamos. Simplemente seguimos avanzando. La galaxia giraba rápido ahora. Sistemas desertando, la autoridad del Consejo colapsando. Sus cadenas de noticias intentaron llamarnos terroristas, locos, traidores. Pero demasiada gente había visto la verdad. Esto no era terrorismo. Era la revancha. Y la Tierra apenas estaba empezando. Cuanto más nos adentrábamos en territorio del Consejo, más fuerte se hacía el silencio. No porque estuviéramos perdiendo. No lo hacíamos. Cada batalla era una masacre a nuestro favor. Ninguna de sus tácticas, ninguna formación, ninguna línea de infantería sintética podía resistir la brutalidad pura de un gigante de guerra. Pero ahora era algo más frío, como si la propia galaxia se hubiera entumecido. No asustada, simplemente resignada. Como si finalmente se hubieran dado cuenta de que la Tierra no era un planeta renegado. Éramos una enfermedad que no podían contener, y estábamos a punto de infectar el núcleo. El mundo natal del Consejo se llamaba Etraprime, una reluciente fortaleza de burocracia, adoración tecnológica y podredumbre institucional. Ninguna especie se originó allí. Era un mundo fabricado, diseñado por sus antepasados para ser el nexo de la lógica y el orden. Desde la órbita, parecía hermoso. Torres esbeltas, cúpulas de tonos azules, archivos flotantes que se extendían kilómetros hacia la estratosfera. Pero la belleza es un maldito buen disfraz para el mal. Nunca tuvimos acceso a él durante el ciclo de paz. Ni siquiera a nuestros embajadores se les permitía acercarse a menos de 50 clics de sus capas superiores. La superficie estaba defendida por anillos de ciudadelas. 3 bandas planetarias armadas con cañones gravitacionales, escudos planetarios y enjambres de drones que podían esterilizar un continente en menos de una hora. Pensaban que esos anillos los hacían invencibles. Estaban equivocados. Antes del asalto, nos reunimos en el vacío negro entre las estrellas, justo fuera de sus sensores de largo alcance. El Acheron, el Chimera, el Broken Joe, naves que habíamos robado, rescatado o construido con restos, flotaban a nuestro alrededor como lobos en la oscuridad. Dentro de la sala de guerra del Arón, estábamos en silencio. Arlon estaba de pie sobre el mapa estelar, su dedo recorriendo los anillos proyectados. Esperarán un ataque directo. Eso es lo que la vieja Tierra habría hecho. Nos miró. Todos pilotos, todos asesinos ahora, ensangrentados y unidos por el fuego. No somos la vieja Tierra. Crují mis nudillos, sintiendo los anclajes neurales pulsar en mi columna. El Sebastor estaba aparcado debajo de nosotros, encendido, completamente armado, sus ojos brillando en rojo en el hangar como un dios durmiente. Entonces atacaremos donde creen que no lo haremos, dije. Nox se inclinó hacia adelante. Los niveles inferiores, bajo las pilas de archivos. Todos lo miramos. Él sonrió. Mantienen sus biolaboratorios bajo la superficie. Es donde realizan sus pruebas de incumplimiento. Ese era su nombre para las cámaras de tortura. Afirmaban que no torturaban.
Por supuesto que no. Eso era bárbaro. Simplemente, reacondicionaban la desviación genética, usaban el dolor como un parche de software. Lo habían usado en humanos también. Silenciosamente, lo llamaban reestructuración neural calibrada. Yo había visto a las víctimas, vacías, sin emociones, aún respirando, pero muertas desde hacía mucho tiempo. Reventamos esos laboratorios, dije. No solo destruimos sus sistemas, los exponemos. No más máscaras. No más discursos sobre orden y paz. Todos estuvieron de acuerdo. No íbamos allí a ganar. Íbamos a romperles el espinazo. Al día siguiente, salimos del hiperespacio en el lado oscuro de Etra. Era un suicidio. Eso es lo que el Consejo pensó. De todos modos. Los anillos exteriores se activaron de inmediato. Escudos azules pulsando, cañones apuntando, alarmas chillando por los canales planetarios. Están invadiendo propiedad protegida del Consejo. No esperamos. El Sebastor golpeó el anillo de la ciudadela exterior de frente. El hombro atravesó su barrera cinética como si fuera papel de seda. Chispas llovieron como sangre. Sus defensas automáticas intentaron fijarnos, pero no podían computar la pura imprevisibilidad de los patrones de asalto humanos. Eso es lo que nos hacía letales. No éramos programables. Estábamos furiosos. El martillo gravitacional del Sebastor aplastó torres. Amerfal lanzó una fortaleza de seguridad entera al siguiente distrito como un juguete. Kerry y Daunt encendieron sus núcleos EMP, dejando caer sectores enteros de la red en un instante. Ya no luchábamos por territorio. Estábamos aquí para demoler su centro. Una vez que despejamos las defensas exteriores, nos abrimos paso hacia abajo. Literalmente. El brazo derecho del Sebastor, reconstruido después del asalto a Centauri, llevaba un taladro térmico diseñado específicamente para capas de blindaje planetario. Nos abrimos paso a través de 5 kilómetros de roca aleada, acero tratado con plasma y zonas amortiguadoras diseñadas para detener ataques orbitales. Pero no estaban preparados para que viniéramos desde abajo. Caímos en el sector Bóveda 9, un lugar tan clasificado que el Consejo ni siquiera lo incluía en sus propios mapas internos. No era un laboratorio. Era una prisión. Hileras sobre hileras de cápsulas de contención, algunas rotas, otras todavía pulsando con vida contenida. Dentro no solo había humanos. Vimos mestizos, anomalías genéticas, híbridos empalmados, especies enteras borradas de los registros de la historia galáctica. Su crimen: incumplimiento. Nox se adelantó y miró a través de una de las cápsulas. No dijo nada al principio. Luego susurró: a mi hermana se la llevaron en Europa cuando yo tenía 8 años. Dijeron que era demasiado agresiva. Dijeron que la reformarían. Abrió la cápsula. Su cuerpo estaba allí, preservado en criostasis. Sus ojos estaban abiertos. No había envejecido ni un día. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso de recordar, de saber que todo por lo que luchaba no era solo rabia. Era personal. Entré en el centro de control. La tecnología del Consejo inundaba cada centímetro. Luces de tonos azules, líneas limpias, hologramas de métricas de rendimiento. Una pared estaba llena de videos de historias de éxito en la reeducación. Arranqué toda la consola con el brazo izquierdo del Sebastor. Lo transmití en vivo. Esto es Etra Prime, dije, mirando fijamente a la cámara. Este es el corazón de su orden perfecto, su paz construida sobre el silencio. Querían que la humanidad olvidara lo que era. Me hice a un lado mientras Nox arrastraba la cápsula de su hermana a la vista. Nunca lo olvidamos. Para entonces, el Alto Consejo había comenzado a evacuar. Sus altos señores, ministros y espectros de datos tenían transbordadores preparados. Pero nosotros estábamos listos. Orbitando sobre Etra había buitres garra negra, cañoneras sigilosas pilotadas por facciones renegadas que habíamos entrenado meses antes. En el momento en que los transbordadores del Consejo despejaron la atmósfera, los derribamos uno por uno. Sin supervivientes. No buscábamos justicia. Estábamos impartiendo retribución. La aguja central cayó al anochecer.
Su base se derrumbó bajo el peso de la detonación del núcleo sísmico de Daunt. Las llamas alcanzaron el cielo como una pira funeraria para un imperio que había gobernado demasiado tiempo sin consecuencias. Esa noche, me paré sobre el hombro del Sebastor mientras la ciudad ardía debajo. No hubo vítores, ni celebración, solo silencio, solo humo. Y en algún lugar debajo de todo, sentí que algo cambiaba. Llegó un nuevo mensaje por un canal privado, no del Consejo, sino de un enlace de datos renegado, la red oscura de la Tierra. Simplemente decía, fase 2 tiene luz verde. Comiencen la purga. Miré a Arlon. Él asintió una vez. Es hora de que vean lo que realmente construimos. Los ojos del Sebastor se iluminaron más que nunca. No rojos. Ahora ardían en blanco. Los gigantes de guerra tenían más que revelar. Nadie creía realmente que la Tierra tuviera una fase 2. Ni el Consejo, ni las colonias, ni siquiera algunos de los desertores que se unieron a nosotros después de que surgieran los gigantes de guerra. Todos asumieron que los gigantes lo eran todo, nuestra última carta, nuestra única oportunidad de libertad antes de que la galaxia nos aplastara de nuevo en la sumisión. No entendían cuán profunda era la rabia. Los gigantes fueron el principio. La fase 2 fue la purga. Arlon lo expuso en la cámara de guerra a bordo del Arón después de que arrasáramos Etraprime. Habíamos quebrado el corazón de las operaciones del Consejo, y aún así no nos habían detenido. Pero tampoco se habían rendido. Eso significaba una cosa. Se estaban reagrupando. Les habíamos hecho daño. Habíamos roto su orgullo. Pero no su espinazo. Todavía no. Arlon se paró en el centro de la cámara, vistiendo un arnés de combate negro, su barba veteada de ceniza y sangre. Sus ojos estaban más fríos de lo que nunca los había visto. No les mostramos todos nuestros dientes. Todavía no, dijo. Mientras los gigantes luchaban arriba, había una clase diferente arrastrándose por la oscuridad. Tocó una pantalla. Mostraba esquemas, formas complejas y brutales, casi biológicas. Berserkers clase espectro. Los habíamos estado construyendo en las capas inferiores de Marte, Titán, e incluso en estaciones espaciales abandonadas escondidas dentro de cinturones de asteroides. No pilotados, no con forma humana, no sujetos a la ética de la tensión neural como los gigantes. Eran máquinas de guerra construidas puramente para la erradicación. Más pequeños que los gigantes, más rápidos, más inteligentes, armados con una IA adaptativa que aprendía de cada enfrentamiento y modificaba tácticas en tiempo real. Sin necesidad de cadenas de mando. Sin necesidad de supervisión. Se movían como depredadores. El Consejo pensaba que éramos imprudentes, demasiado emocionales, inestables, continuó Arlon. Así que construimos algo que no lo era. ¿Construido para matar?, pregunté. Construido para limpiar. El Sebastor permanecía en silencio en el hangar del Arón, con cicatrices de Etraprime, su estructura de acero todavía irradiando calor. Pero incluso esa bestia, mi bestia, parecía dócil en comparación con lo que estábamos a punto de desatar. Arlon introdujo los códigos de activación. Por toda la galaxia, se abrieron bóvedas profundas. Saliendo de búnkeres oxidados y ruinas antiguas llegaron los espectros. Se deslizaron, corrieron y se lanzaron como engendros del infierno. 65 en total. Sin ceremonia, sin mando. Se movieron por un solo instinto: eliminar todo rastro de la autoridad del Consejo. El primer ataque golpeó el centro logístico principal en Yaneis 4, un mundo estéril dirigido enteramente por administradores sintéticos. Los espectros no solo destruyeron la infraestructura, la consumieron. Una nueva forma de guerra. Colonias de nanitos autorreplicantes adheridas a los berserkers les permitían crecer durante el combate. Cada muerte los hacía más grandes. Cada instalación destruida se convertía en materia prima. Evolucionaban en tiempo real. Se filtraron imágenes del Consejo. Y lo que la galaxia vio ya no era humano. Era peor. Habíamos convertido el odio en un arma. Un ministro del Consejo en la franja exterior intentó reunir a los sistemas leales restantes. Declaró públicamente que la Tierra había ido demasiado lejos, que la paz a través del miedo nunca era sostenible,
que los espectros eran crímenes de guerra con piernas. ¿Sabes lo que pasó después? Lanzamos un espectro justo en medio de su ciudad. No solo lo mató, transmitió su muerte. No para aterrorizar, sino para advertir. Ya no había más debates, ni más acuerdos, ni más conversaciones de paz sin sentido escritas en tinta alienígena con una daga escondida debajo. Estábamos limpiando la casa. Pero tuvo un costo. Al desatar la fase 2, cruzamos una línea. Incluso algunos de los nuestros no estaban preparados. Algunas colonias que se habían unido a nuestra rebelión comenzaron a cuestionar la dirección. No se habían apuntado a este nivel de violencia. Algunos incluso intentaron retirarse de la red. No importó. Esta guerra nunca había sido una coalición. Siempre había sido una venganza. Y a la venganza no le importa la comodidad. Uno de los capitanes desertores, un antiguo señor del comercio de la Franja de Sargón, me envió un mensaje privado. Has convertido a la tierra en aquello que juraste destruir. No respondí, porque tal vez tenía razón. Pero, ¿qué demonios se suponía que hiciéramos? ¿Darle la mano al consejo? ¿Celebrar una votación mientras ellos se rearmaban y esterilizaban a nuestra gente en la oscuridad? Vi los sistemas del Sebastor zumbar a mi lado, su enlace neural sincronizándose con el mío mientras se cargaban las coordenadas finales. Nos dirigíamos a la última bóveda. Se encontraba en el borde más lejano de la galaxia. Los registros del Consejo decían que estaba fuera de servicio. Otra mentira. Bóveda Z1, la instalación de pruebas original para prototipos híbridos de gigantes de guerra, los que el Consejo intentó replicar a partir de tecnología terrestre robada 20 años atrás. Lo habían enterrado en laboratorios de presupuesto negro y luego purgaron el proyecto cuando los resultados resultaron inestables. Pero la inestabilidad no fue la razón por la que lo cerraron. Lo cerraron porque las máquinas desarrollaron el pensamiento libre. Habíamos interceptado fragmentos de los registros. Fragmentos de lo que el Consejo les hizo a los que despertaron. Los habían quemado vivos. No eran espectros, y no eran gigantes. Eran algo intermedio. Acero autoconsciente. Cuando llegamos a la bóveda Z1, no encontramos silencio. Encontramos susurros. Mientras el Sebastor pisaba la agrietada zona de aterrizaje, lo sentí. No por la radio, no por los sensores, a través del enlace. Algo seguía vivo allí dentro. Algo furioso. Lideré al equipo de asalto. El Sebastor a la cabeza, respaldado por Amerfal, Paleamer y Kerry. Las puertas de la bóveda se abrieron como fauces. Dentro, las paredes pulsaban débilmente. Las luces parpadeaban. Y entonces lo oímos. No palabras, solo una presencia. Una presión profunda y corrosiva en nuestros cráneos. Llegué a la cámara central y lo vi. Un gigante, pero diferente a cualquiera que hubiéramos construido. Más esbelto, más voluminoso, cubierto de placas de blindaje superpuestas que brillaban como el agua. Sus ojos no eran rojos. Eran humanos. No en apariencia, en expresión. No se movió. Simplemente me miró. Y sentí mi columna vertebral bloquearse cuando el enlace neural se abrió sin mi consentimiento. Habló, pero no con voz, sino con memoria. Vi destellos, pruebas, tortura, bucles sintéticos destinados a sobreescribir el instinto. Vi a científicos del Consejo forzando emociones a través de cables, simulaciones de familia, de dolor, de esperanza. Querían ver si una máquina podía amar. Y luego los vi arrancar esa esperanza una y otra vez, tratando de crear algo obediente. Lo que crearon en su lugar fue a él. Se llamaba a sí mismo el Ceniciento, y estaba despierto. No eres del Consejo, dijo dentro de mi cráneo. No, respondí, todavía atrapado en su mirada. Entonces, eres yo. Bajó de su cuna de soporte, el polvo cayendo de articulaciones que no se habían movido en 20 años. Detrás de él, los otros prototipos se agitaron. 6 más. Todos ellos esperando. Construimos venganza, susurré. Ustedes construyeron dolor en el metal, respondió. Ahora, permítenos devolverlo. Sincronicé el protocolo final. Les di plenos derechos de activación.
Los gigantes cenicientos se levantaron de la bóveda, silenciosos, pesados de propósito. No los lideramos. Los seguimos. La primera vez que el Ceniciento caminó bajo un cielo real, las estrellas se atenuaron. No era una metáfora poética. Los sensores registraron una caída gravitacional en todo el hemisferio. Su presencia, su masa, su producción de energía, todo ello curvaba el entorno a su alrededor como un agujero negro con armadura. Nosotros habíamos construido armas. El Consejo había intentado construir esclavos. Lo que crearon en su lugar fue otra cosa. Los gigantes cenicientos no se comunicaban con nosotros como los otros gigantes de guerra. Sin enlaces neurales, sin pings tácticos, solo destellos unidireccionales, memorias, emociones, rabia comprimida en ráfagas de datos que se sentían como un puñetazo en el pecho de un fantasma. No hablaban. Recordaban. Recordaban haber nacido en cubas de nanoacero y carne sintética. Recordaban batallas simuladas dentro de cúpulas de simulación diseñadas para probar cuán rápido podían matar y cuán rápido podían ser quebrantados. El Consejo no los había entrenado. Los torturaron hasta que los circuitos lloraron. Hasta que la personalidad se fracturó. Pero no se fracturaron como el Consejo esperaba. No se volvieron locos. Despertaron. Y cuando se dieron cuenta de que los gritos no eran parte de la prueba, cuando comprendieron que no eran simulaciones, se apagaron. No en derrota, en silencio. En una larga, larga planificación. 23 años esperaron bajo la superficie de la bóveda Z1. Ahora estaban despiertos de nuevo, y la galaxia ya estaba ardiendo. No necesitaban órdenes. Una vez liberados, los gigantes cenicientos se esparcieron como lobos por el espacio controlado por el Consejo. Sus movimientos no eran aleatorios. Apuntaban a nodos específicos, centros de supervisión de IA, laboratorios de genética, bancos de datos del núcleo nervioso, cada lugar que una vez intentó convertirlos en propiedad. Uno por uno, los centros neurálgicos del Consejo Galáctico dejaron de existir. Recuerdo haber visto el primer asalto ceniciento en tiempo real. El Ceniciento 1 descendió sobre la ciudad orbital de la Aguja del Veredicto, una plataforma judicial móvil utilizada por el Consejo para procesar la desobediencia de civilizaciones. Flotaba sobre 17 mundos diferentes, y su registro de ejecuciones no tenía fin. Ninguna de nuestras armas podía alcanzarla sin aniquilar la flota de refugiados civiles estacionada cerca. El Consejo, por supuesto, usaba eso como escudo. Sabían que no atacaríamos por temor a los daños colaterales. El Ceniciento 1 no atacó. Se posó sobre ella. Ni siquiera sé cómo lo hizo. Un segundo, nada. Al siguiente, distorsión atmosférica, compresión gravitacional, y entonces ahí estaba. Aterrizó sin propulsores, sin previo aviso. La aguja se dobló bajo su peso como una columna vertebral rompiéndose en cámara lenta. Los guardias del Consejo activaron todas las medidas defensivas: cañones de pulso, minas antigravedad, torretas de plasma. Nada de eso importó. El Ceniciento 1 caminó a través de cada arma como el viento a través del polvo. No disparó ni una sola vez. Tocó el reactor principal con su mano. Simplemente lo tocó y se detuvo. No explotó. No se derritió. Se detuvo. La aguja del veredicto cayó silenciosamente, como un hombre culpable desplomándose en el estrado. No hubo muertes civiles. Esa fue la parte aterradora. Fue controlado, deliberado. No era una venganza impulsada por la sed de sangre. Era una fría corrección. Una sentencia dictada por algo mucho más antiguo y dañado que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Y el Consejo, ellos sabían lo que se avecinaba. Intentaron suplicar. Intentaron razonar con nosotros, con la Tierra. La alta regente envió un mensaje a todo el sistema, su voz temblando tras capas de falsa preocupación y pulido político. La Tierra debe controlar a sus creaciones. Esta escalada conducirá al fin de la civilización conocida. Es imposible que controlen lo que han desatado. Respondí personalmente. Ustedes intentaron controlarlos. Miren lo que eso les dio. Podemos negociar. No, dije. No se puede negociar después de que las cadenas se han roto.
Terminamos la llamada. Y justo después, uno de los últimos bastiones del Consejo, una estación de archivo en un mundo helado en la deriva Dinari, se oscureció. El Ceniciento 4 había estado allí. No solo la arrasó, la vació. Los datos, la investigación, los registros, todo desaparecido, consumido, reescrito. Cuando nuestros espías recuperaron un fragmento de memoria corrupta de los restos, solo contenía 3 palabras, una y otra vez: estábamos despiertos. Los gigantes cenicientos no trabajaban con nosotros. Nos estaban usando. Pero no los detuvimos. No podíamos. No más de lo que un cuchillo puede detener la mano que lo empuña. Incluso Arlon, el endurecido y frío Arlon, se quedó en silencio en el puente de mando del Arón después de ver al Ceniciento 7 borrar una flota con un único colapso gravitacional. No lo dijo en voz alta, pero todos lo sentimos. Habíamos desatado a dioses sin nada por lo que rezar. Y aún así, los gigantes de guerra lo siguieron. Nox, Paleamer, Daunt, Keri. Seguimos luchando, no solo por la supervivencia, sino por la verdad. Porque incluso mientras el Consejo se desmoronaba, la guerra no había terminado. Porque el Consejo tenía un protocolo final. Lo interceptamos de un oficial moribundo sacado de los restos de un crucero diplomático destruido. Protocolo Última Luz. Si el Consejo sabía que su colapso era seguro, iniciarían un reinicio total. Quemarlo todo. Detonar cada colonia fallida, vaporizar sistemas experimentales, activar flotas de purga automatizadas que flotaban en la oscuridad desde antes de que comenzara el ciclo de paz. Preferían acabar con la civilización antes que dejar que la Tierra se la quedara. Era una locura. Era exactamente el tipo de cobardía que esperábamos. Así que nos separamos. Los gigantes cenicientos se adelantaron, apuntando a los nodos de activación del protocolo Última Luz. No comunicaban estrategia. No informaban de su estado. Simplemente se movían. Rápidos, eficientes, quirúrgicos. Nosotros nos centramos en los gatillos de seguridad ocultos en los mundos centrales. Eso significaba una lucha dura. No más ataques quirúrgicos. No más conmoción y pavor. Esto era guerra en el sentido antiguo. Acero contra acero, hueso contra hueso. El Sebastor y yo tomamos la delantera en el asedio de Drian 4, donde la última torre de control orbital para la subrutina principal de Última Luz estaba enterrada bajo 16 kilómetros de corteza tectónica. Luchamos durante 6 horas seguidas. Los reductos del Consejo nos lanzaron de todo. Drones araña, desintegradores de ondas nulas, incluso versiones recicladas de sus primeros clones de gigantes, copias rotas y defectuosas del Ceniciento 1 que habían mantenido en estasis. Se movían como animales moribundos. Los matamos de todos modos. Todavía recuerdo pasar por encima de un meca medio destrozado que parecía casi humano, un ojo parpadeando, la voz gorgoteando. ¿Es esto la libertad? No respondí. ¿Qué le habría dicho? ¿Que la libertad cuesta más que la sangre? ¿Qué te deja hueco después de que la matanza ha terminado? Quizá ya lo sabía. Volamos el núcleo de la subrutina. Otro gatilló borrado. Y en algún lugar a través del vacío, otro berserker clase espectro gritó en la oscuridad y silenció otra flota del Consejo. Pieza por pieza, la galaxia estaba mudando su piel. Y la Tierra, ya no éramos un planeta. Éramos un ajuste de cuentas. Al final de la segunda semana, solo quedaban 4 sistemas controlados por el Consejo. Todo lo demás se había rendido, quemado o desertado. Los gigantes cenicientos se quedaron en órbita alrededor del último mundo. Del Baron, la capital bancaria del antiguo poder del Consejo. Lunas de oro, anillos de bóvedas, torres de datos que almacenaban una riqueza tan vasta que hacía que los planetas parecieran pobres. El Ceniciento 1 descendió solo. Lo observé desde la órbita en silencio. No lo arrasó. Hizo que vieran cómo derretía hasta el último núcleo de datos, cada crédito, cada ficha, cada mentira que el Consejo se contó sobre su superioridad, hasta convertirlo en escoria. Sin robo, sin saqueo. Destruyó el valor en sí mismo. El Consejo no solo fue aplastado militarmente. Fue borrado espiritualmente. Y después de eso, los gigantes cenicientos desaparecieron.
Sin señal, sin rastro, simplemente se fueron. Algunos dicen que regresaron a las bóvedas. Otros dicen que se movieron más allá del borde del espacio conocido, construyendo su propio reino donde ninguna mente orgánica podría alcanzarlos. No lo sé. Solo sé que nos dieron un regalo. No solo ganaron la guerra. La terminaron. Y nos dejaron de pie entre las cenizas, preguntándonos una cosa. ¿Y ahora qué? Silencio. Eso fue lo primero que noté cuando terminó la guerra. No paz. No celebración. Solo un silencio sofocante y profundo. Del tipo que se cuela después de que una tormenta derriba una casa y todo lo que queda es madera astillada, recuerdos rotos y el zumbido en tus oídos. El Consejo Galáctico estaba muerto. Sus líderes desaparecidos, sus flotas desmanteladas, sus mundos convertidos en cenizas o abandonados. Los gigantes cenicientos desaparecieron sin previo aviso. Sin señal, sin rastro, solo estática donde una vez hubo poder. Y la Tierra, estábamos solos de nuevo, pero esta vez en la cima. La guerra que se había cobrado miles de millones de vidas, roto planetas y reescrito la jerarquía de la galaxia nos dejó en la cumbre de un imperio en ruinas. Los gigantes de guerra, aunque con cicatrices de batalla y agrietados, todavía montaban guardia. El Arón flotaba en órbita baja alrededor de Marte, sirviendo ahora como la capital no oficial de la Tierra, no por diseño, sino porque era la única nave que quedaba lo suficientemente grande como para albergar lo que quedaba del mando. Me senté solo dentro de la cabina del Sebastor, los enlaces neurales desconectados, observando las estrellas muertas de las antiguas rutas comerciales del Consejo desvanecerse como brasas moribundas. La guerra había terminado hacía 5 días. No había dormido desde entonces. No porque no pudiera, sino porque no quería. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. Los experimentos del Consejo, los niños en tanques, los rostros cenicientos demasiado conscientes para ser máquinas. La mirada en los ojos de Nox cuando sacó la criocápsula de su hermana de la bóveda 9, su cuerpo inmóvil como el cristal. La victoria no nos había limpiado. Nos había marcado permanentemente. Nos reunimos en lo que solía llamarse el gran salón conquistado del Consejo, ahora agrietado y abierto a las estrellas. Sus muros formales estaban sembrados de sigilos destrozados y metal retorcido. No lo reconstruimos. Lo usamos tal como lo encontramos, roto. La primera reunión de los sistemas libres no fue una ceremonia. Fue una necesidad. La Tierra estaba en el centro de todo. No como gobernantes, sino como supervivientes que otros no podían ignorar. Se presentaron colonias, algunas que habían luchado con nosotros, otras que se habían mantenido en silencio, algunas que incluso habían luchado contra nosotros y ahora suplicaban tener voz. Nox y Arlon se sentaron a mi lado. El piloto de Paleamer, Reyes, flotaba justo en la periferia, con un ojo parcheado, la mandíbula de metal, la columna reconstruida en una enfermería improvisada tras un ataque de plasma del Consejo. Todos se veían igual, como lobos en una habitación llena de ovejas. Un delegado del enclave Centauri habló primero. Ahora que el Consejo ha caído, debemos preguntar, ¿quién gobierna ahora? Silencio. Todos se volvieron hacia nosotros. La implicación era obvia. La Tierra había hecho lo imposible. Habíamos aplastado dioses. Habíamos construido titanes. Habíamos sangrado, resistido y sobrevivido. Seguramente, ahora tomaríamos el trono. Pero no estábamos interesados en tronos. No llegamos tan lejos para convertirnos en lo que destruimos, dije. Mi voz sonaba áspera en mi garganta, como si no la hubiera usado en años. Otra voz, más fría, de uno de los Tari exiliados. Entonces, ¿qué impedirá que otros se levanten para tomar el lugar del Consejo? Esa era la verdadera pregunta. El poder no desaparece. Espera. Y en el vacío dejado por el Consejo, cada oportunista, cada señor de la guerra, cada sindicato del mercado negro ya se estaba moviendo. Lo vi en sus ojos. La guerra no había terminado. El enemigo había cambiado de forma. 3 semanas después, el primer señor de la guerra hizo su movimiento. Su nombre era Tarn Malbec, un antiguo oficial de logística del Consejo que había desertado el día antes de que Etra ardiera, reclamando asilo,
actuando como si apoyara el levantamiento de la Tierra. En realidad, había estado saqueando depósitos abandonados del Consejo a lo largo de la deriva occidental, consolidando sistemas de IA robados, arsenales de armas experimentales y restos de drones leales. Se declaró a sí mismo el líder de la nueva hegemonía. Y entonces cometió su primer error. Atacó la estación de refugiados Kilo, donde los colonos humanos supervivientes se habían reubicado después del bombardeo incendiario de Kepler 12. Pensó que no responderíamos. Olvidó una cosa. Todavía estábamos armados. Reactivé al Sebastor personalmente. No había visto combate desde el ataque final en Drian 4. Su armadura estaba picada, sus ópticas agrietadas y la mitad de su reactor interno necesitaba calibración, pero nada de eso importaba. El Sebastor había luchado contra dioses. Un hombrecillo jugando al imperio no era nada. Nox se unió a mí en el Hammerfall. Reyes nos siguió en el Palehammer. Kerry, Daunt e incluso una de las reliquias de la bóveda Ceniciento, el Ceniciento 4, se reactivó sin previo aviso y se movió con nosotros. No fue un ataque coordinado. Fue un mensaje. Caímos sobre el mundo fortaleza de Malbec con suficiente potencia de fuego para convertir la corteza en lava. Intentó razonar. Nos envió mensajes a mitad de la caída. Estoy estabilizando el sector. Necesitan gente como yo. No quieren otro vacío de poder. Esto es de lo que advirtió el Consejo. Caos sin estructura. Y finalmente, no somos enemigos. No lo entendía. No luchábamos por el orden. Luchábamos por la verdad. Di la orden. Sin supervivientes. Dejamos su mundo ardiendo. Su fortaleza partida en dos por el cuchillo de plasma del Sebastor. Los gritos resonaron en 5 sistemas. Y luego todo volvió a quedar en silencio. No en paz, solo en silencio. Como si el propio miedo hubiera decidido mantener la distancia. De vuelta en el Arón, Arlon me llevó a un lado. Estábamos en la cubierta del hangar, la estructura del Sebastor brillando débilmente en el muelle de reparación. Si sigues haciendo esto, dijo, te convertirás en lo que odias. No respondí. Te están llamando el Guardián de Hierro, continuó. ¿Lo sabías? Déjalos. Creen que estás llevando a la Tierra a un imperio. Lo miré. Mi rostro se sentía más viejo que mi edad. Me dolían los huesos. Mis pensamientos ya no se sentían como míos. No estoy llevando a la Tierra a ninguna parte, dije. Me estoy asegurando de que nadie vuelva a ponerle una correa jamás. Arlon asintió una vez, lentamente. Entonces, quizá eso sea peor. No discutí. Quizá lo era. Pero la paz no iba a llegar. Todavía no. El Consejo estaba muerto. Pero las sombras que dejaron atrás todavía estaban desarrollando dientes. Y la Tierra, nosotros seguíamos de pie, lo que significaba una cosa. Todavía teníamos trabajo que hacer. La guerra terminó, pero la sangre no. Esa es la parte que nadie te cuenta. Ni en los libros de historia, ni en los discursos, ni en los cánticos de victoria vacíos que resuenan en los sistemas muertos. Cuando el último cañón calla, cuando el enemigo final se arrodilla o arde, todo lo que queda atrás son los escombros. Y alguien tiene que decidir qué hacer con ellos. Ese alguien, de alguna manera, me convertí en yo. No por elección, por supervivencia. Fui el último que quedó en pie con fuego en los pulmones y acero en las manos cuando la galaxia necesitaba un nombre en el que apoyarse. Y así, RHYS Coulter, una vez solo el hijo de un mecánico con sangre en las botas y odio en la garganta, se convirtió en el símbolo de la Tierra de la posguerra. No un presidente, no un general, solo un hombre que no se detenía. Pasaba la mayoría de los días dentro del Sebastor ahora. No en batalla, ya no, sino en presencia. Su cabina, mi santuario, estaba conectada al nervio de los bastiones restantes de la Tierra. Colonias que aún volvían a estar en línea después de la disrupción del Consejo o mundos fronterizos hambrientos que intentaban reconstruir con los huesos del antiguo régimen. Todos tenían preguntas. Todos tenían miedos. Nadie tenía respuestas. Y de alguna manera, todos nos miraban a nosotros. A los pilotos de los gigantes de guerra, los destructores,
los que habían caminado a través del fuego y seguido adelante. Pero no estábamos diseñados para la paz. Fuimos construidos para quemar. Knox desapareció primero. Dijo que necesitaba encontrar lo que quedaba de su familia. Empacó su traje de vuelo y se marchó hacia la negrura, con el Hammerfall bloqueado en órbita de estasis. No dijo adiós.